Mejor hablar en M24. En el mes de la memoria y a días de una nueva marcha del silencio, se hizo público que en el grupo de artillería número 5 fueron hallados documentos de inteligencia y vinculados a operativos militares que van de principios de los 70 hasta el 86. El Poder Ejecutivo le entregó el material a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, al colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y al fiscal de corte que lo remitió a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. ¿Cuántos casos sigue esta fiscalía y cómo trabaja? ¿Cuánto han aportado los militares en materia de verdad y justicia? ¿Los archivos hallados podrían contribuir en alguna causa vinculada al pasado reciente? Para saberlo, mejor hablar esta mañana con Ricardo Percivale, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, a quien ya le damos la bienvenida. Percivale, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. No, por favor, encantado. Aprovechemos este contexto del hallazgo de estos materiales y también en el marco del mes de la memoria, mayo, para hablar de cómo viene trabajando la Fiscalía y hacerle una pregunta concreta que es ¿cuánto cree que ha contribuido a avanzar en las causas vinculadas a estos delitos de lesa humanidad en la creación justamente de esta unidad, de esta Fiscalía especializada en estos crímenes que tiene unos años nada más? Bueno, eso lo tendrían que decir fundamentalmente las víctimas y los colectivos de víctimas, que son los que pueden apreciar el trabajo desde afuera. Nosotros, en lo que es personal como equipo, nos sentimos bastante reconfortados porque hemos logrado encauzar la totalidad de las causas. Cuando se dice encauzar, quiere decir que pudimos hacer imputaciones y en la gran en la totalidad de las causas determinar quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los autores, cómo fueron las circunstancias de los hechos, lo que de momento no se ha podido hacer las imputaciones pertinentes porque existen excepciones, recursos que están todavía en curso. Pero en definitiva, las causas que hoy están activas, que son unas 140 por el Código Viejo y 6 por el Código Nuevo, se encuentran prontas para su dilucidación. Bien. ¿Cuántas de estas causas que viene trabajando la Fiscalía pudieron llegar a resolverse, a concretarse con resultados? Bueno, de esas 140 aproximadas que son del Código Viejo, existen 15 condenas, donde hay muchos condenados. 15 condenas implica causa, ¿no? Responsables son muchos más porque en cada una de ellas hay más de uno. En la gran mayoría de estas actuaron otros fiscales, fundamentalmente en su momento la autora Yance y la autora Telechea. Nosotros hoy las tenemos solo en etapa de ejecución. Después existen en la actualidad 12 que se encuentran en sumario. Esto quiere decir que ya existieron procesamientos. Esto sí fue con la participación de la Fiscalía Especializada. Después hay otras 14 donde existen solicitudes de procesamiento que están a la espera de la resolución judicial, y el resto es lo que le decía antes, que están resueltas desde el punto de vista investigativo, desde la Fiscalía, las circunstancias, el lugar, las víctimas, los victimarios, pero estamos a la espera de la resolución de los recursos interpuestos por la defensa de los militares. Bien. A su vez existen 6 causas por el Código Nuevo, que esa es la particularidad que tenemos nosotros como Fiscalía, que somos la única en el país, que actuamos en todo el país y además tenemos esa doble condición de actuar en lo viejo y en lo nuevo. En ese caso existe una causa donde ya existen acusados y hay gente que está sujeta a proceso, y 5 que están en etapa de investigación, una de ellas muy pronta a su dilucidación para la formalización. Ese es el panorama. Además de eso hemos realizado 4 allanamientos, hemos pedido 10 capturas internacionales, hemos solicitado 4 extradiciones de militares, se ha hecho y hemos trabajado también en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos hasta que toda esa información que obtuvimos y ese trabajo que hicimos lo proporcionamos a la Institución de Derechos Humanos, que es la que actualmente le compete. Bien, recién hacía referencia a los trámites, los recursos que interponían los militares. ¿Se ha vuelto costumbre, digamos, es un hecho usual que se interpongan estos mecanismos por parte de los militares para retrasar el avance de las investigaciones? Sí, eso es absolutamente permanente.
la excepción de prescripción se da por regla. Esto implica que cada una de las causas tenga que llegar hasta casación para resolverse la prescripción. Luego de ello interpone la excepción de inconstitucionalidad de la ley 18.831, en muchos casos también la inconstitucionalidad de la ley de creación de la Fiscalía, y esto retrasa enormemente el trabajo de la justicia. ¿Cuánto cambia el trabajo y cómo incide? Quizá lo esbozó, pero me interesaría profundizar, que deba procederse en función del viejo Código del Proceso Penal o que deba procederse teniendo en cuenta el nuevo Código del Proceso Penal, como pasa con esas 6 causas que usted mencionó que están comprendidas dentro de esta segunda opción. Bueno, cambia notoriamente, porque una causa por el viejo código hoy está tardando entre 8 o 10 años, cosa que no debería ser de ninguna forma así. La fase investigativa, propiamente dicho, que es compartida con el Poder Judicial, y por el nuevo código nosotros en máximo un año tenemos terminado lo investigativo y ya podemos hacer la formalización. Cambia sustancialmente, pero lo que pasa que las causas que se iniciaron por el viejo código no pueden modificar su estatus procesal. Claro. Entonces deben continuar por el viejo código. Es sustancial, el cambio es sustancial porque la Fiscalía tiene un montón de mecanismos distintos al Poder Judicial para su actuación, y aparte la fase investigativa es mucho menos formalista, lo que trata es la sustancia y no la forma. Entonces permite una dilucidación rápida de lo que importa, que es resolver la verdad para después imputar y hacer justicia. De sus palabras podría interpretarse que son las formas y no la calidad investigativa las que estiran los plazos cuando se emplea el viejo código. Y bueno, sí, porque una vez que se cita a un militar empieza todo ese proceso de interposición de recursos y de excepciones, que eso ya de por sí complica el trabajo. Amén que la Fiscalía tiene todos otros tiempos de trabajo y aparte una especialización, ¿no? Porque nosotros estamos dedicados solo a esto. Los juzgados hoy, el mismo juzgado que juzga un crimen de lesa humanidad tiene que juzgar a un hurto, una violación, un homicidio. Entonces, por esa razón también los tiempos son distintos. Mirando hacia atrás en un país que tiene, digamos, enumeradas una cantidad de dificultades, de obstáculos en la búsqueda de verdad y justicia con respecto a lo que pasó durante la dictadura, incluso en los 5 años previos. ¿Se puede decir entonces que el viejo Código del Proceso Penal fue uno de esos obstáculos que explica el empantanamiento en muchas de las situaciones que han sido denunciadas? Bueno, era la realidad que vivía el país en su momento. El código rigió 40 años y bueno, eso es lo que pasó. No todo es sinónimo del viejo código, también existen las prácticas. Hay un montón de elementos que coadyuvan para que no se haya resuelto en tiempo y forma las causas como uno pretende que deberían hacerse, ¿no? Porque también uno lo entiende de esa perspectiva, pero puede haber voces distintas. Bien. Percivale, volviendo al origen de esta fiscalía, para ahondar un poquito, profundizar en cómo se define un crimen de lesa humanidad y también cómo lo aborda la fiscalía en términos de sus limitaciones para estudiar estos crímenes, ¿no? Tiene límites territoriales y también temporales para analizar estos delitos. Sí, la Fiscalía tiene una competencia muy específica, lo manejó el otro día el fiscal de corte cuando accedió a la documentación que le planteó el señor ministro. Sí. La competencia de la Fiscalía tiene el límite temporal que va desde el 13 de junio de 1968, que es cuando se implantaron por las primeras medidas frontales de seguridad, y ahí comenzaron a cometerse delitos de esta naturaleza, hasta el 28 de febrero del 85, que fue cuando finaliza la dictadura. Ese es el periodo temporal. Y en lo espacial, nosotros tenemos una competencia nacional y a su vez tenemos la competencia de posibilitar juzgar conductas que se realizaron en el exterior, que es una de las investigaciones en que en estos momentos nos encontramos por el nuevo código.
¿Cómo es eso último, perdón, que ahí por lo menos yo perdí el hilo cuando hizo esa precisión? En materia penal existe un principio que es el principio de territorialidad, que supone que cada Estado debe juzgar los delitos que se cometen en su país, en su territorio, pero también tiene la posibilidad de perseguir a aquellos por el principio de nacionalidad, claro, cuando la víctima o el victimario son uruguayos. En el caso de Uruguay, como se sucedieron muchos hechos de muertes, de desapariciones forzadas en Argentina, también tenemos la posibilidad desde la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad de investigar esos hechos, fundamentalmente los que se dieron en la ciudad de Buenos Aires. O sea que en la historia uruguaya ese principio de nacionalidad es fundamental para su trabajo. Sí, claro, sí, pero eso es un viejo principio que está estatuido en nuestro Código Penal desde el año 33. Bien. Con respecto a lo que recién decía de la competencia de las fiscalías, por eso el fiscal de Corte Díaz, en la conferencia de prensa, cuando se entregó estos archivos a las diferentes instituciones, afirmaba que la fiscalía iba a analizar la información para ver a qué fiscalía especializada se derivaba, ¿no? Por esto de las competencias. ¿Le llegó este material? ¿Lo pudo mirar, por lo menos de forma, en una primera instancia? Sí, ayer en la tarde me llegó el material y como soy bastante ansioso, le dediqué unas cuantas horas y pude más o menos revisar el 50% o un poco más quizás de lo enviado. Bien, ¿y qué se puede ver allí? Bueno, como también señaló en su momento el fiscal de Corte, hay muchos elementos que pueden aportar para la historia de este país, pero desde el punto de vista de una investigación pura y dura de la Fiscalía Especializada hay muy poca cosa hasta el momento. Ajá, ¿y cómo podemos definir técnicamente esa documentación, eso que aparece en el archivo que usted ya nos acaba de alguna manera de adelantar qué alcance tiene? Perdón, no escuché la pregunta. Claro, técnicamente, ¿cómo podemos definir esos documentos? Son documentos relevantes. ¿Son relevantes? Relevantes son. Ahora, que sean de relevancia para la Fiscalía Especializada es otro tema. Claro. Porque son todos documentos de organismos importantes, de los que actuaron en el periodo represivo, que refieren obviamente a víctimas, pero fundamentalmente hay un lote muy grande que refiere a pedidos de captura de determinadas personas. Eso nos da, sí, desde el punto de vista histórico, una magnitud de la persecución de ciudadanos por sus ideas políticas. Ajá. Pero eso da una magnitud y una composición de lugar, pero a los efectos probatorios nosotros hemos encontrado documentos mucho más relevantes en otros archivos que se han encontrado hasta el momento. Pasando en limpio. Por eso hay que separar bien las aguas en lo que puede ser relevante desde el punto de vista histórico, y aparte un hecho que sí que es importante es que todo archivo que se encuentre es muy relevante, sea para lo que sea, para la investigación que tenemos a cargo nosotros como para la historia de este país. Es muy importante que se encuentren los archivos, fundamentalmente los archivos de la OCOA y del Departamento 3 del CID, que fueron los organismos claves en el aparato represivo, que esos no se han encontrado y uno tiene poca expectativa que así acontezca. ¿Puede decirse que en ese 50%, grosso modo, que usted ya leyó, en términos de víctimas, uno de los elementos que usted mencionó, y de pedidos de captura, que ahí también se nombra víctimas o potenciales víctimas, no hay novedades? No, para las causas que nosotros llevamos a cabo, lo que yo revisé hasta el momento, no hay ningún elemento significativo que pueda marcar el rumbo de una investigación. Uh-huh. Encontré, para ser bien claro, de los cientos de documentos, cientos, quizás, bueno, sí, centenares de documentos que pude revisar, encontré 3 que pueden servir tangencialmente para una investigación que tenemos en curso. ¿A qué refieren? Sí, ¿se puede avanzar algo? Bueno, en eso sí me tengo que reservar porque es parte de la investigación. Bien. Percivale, hay quienes cuestionan el momento en que aparecen estos documentos,
teniendo en cuenta también lo que usted dice, que gran parte no sirven de ayuda para justamente esclarecer los crímenes, ¿qué opinión le merece el momento, las circunstancias en las cuales fueron hallados? Bueno, yo en eso nunca hago valoraciones, me parece que eso son valoraciones políticas, valoraciones de otra índole, muchas veces con determinadas mezquindades que no prefiero ahondar. Yo repito, siempre es importante el encuentro de archivos, de documentos, porque siempre para una cosa o para otras aportan. Entonces, no me detengo en las cosas menores de los momentos, porque también en su momento cuando se encontró el cuerpo de Bleyer, que para la Fiscalía fue el momento más importante porque fue muy reconfortante, también fue en un periodo previo a lo electoral, y sería muy mezquino mezclar una cosa con la otra. Por eso les pido disculpas, pero no voy a hacer ninguna valoración al respecto, que puedo hacer mis interpretaciones, pero me las guardo para mi interior, porque lo importante es el hallazgo. Bien, ¿y qué hay de esto que afirman algunos periodistas que se han especializado en el tema de los archivos y han investigado? Por ejemplo, Carlos Peláez afirmaba en sus redes sociales que algunos de estos archivos ya habían sido encontrados en los archivos Barruti, en los archivos llamados Barruti, e incluso publicados también. Uno de estos casos es parte de esta documentación. Yo eso no tengo idea, porque el trabajo que nosotros hacemos es distinto a lo que hacen los trabajos de investigación periodística, y yo hasta el momento no he podido hacer una comparación de ese tipo. No sé, él tendrá sus valoraciones, yo sé que él, como otros tantos periodistas, se han dedicado a todos estos temas, y es posible que hagan una comparación entre uno y otro. Bien. Pero eso yo desconozco. Dos dimensiones que me interesa introducir en la mirada de este asunto, Percivale. Una de ellas, desde algunos sectores de la sociedad, en particular en algunas ocasiones, desde sectores vinculados al activismo en materia de derechos humanos, muchas veces se ha sugerido que cuando los documentos provienen de organismos de inteligencia vinculados a las Fuerzas Armadas de aquellos años, para usar una expresión que es entendible para todo el mundo, hay que tomarlos con pinzas. ¿Usted cómo maneja esto en tanto funcionario del Estado calificado que debe trabajar con esta documentación? Bueno, todo lo que proviene de gente que actuó en inteligencia sí hay que analizarlo con su temple debido. Ahora, si existe un documento, existe una firma, de ahí una fecha, estamos hablando de un documento público que da plena fe de algo. Sí, obviamente eso siempre hay que analizarlo en un contexto y hay que comparar con otros elementos de prueba que uno tiene. Pero, repito, la relevancia de encontrar un documento siempre es importante para una investigación. Como todo, cuando también nosotros interrogamos a un militar que intervino en la fase de inteligencia, sí que va a atender él a dar una versión distinta. Bueno, ni que hablar que por regla niegan toda su actuación, a distorsionar la realidad, a marear con los organismos donde se participó. Sí, sin duda, todo eso, pero eso es nuestro trabajo, es dudar ante las cosas, repensar, unir una cosa con otra, unir una causa con otra, unir un lugar de detención con otro, unir organismos, es un trabajo de surcidor, de tejedor, pero bueno, de eso se trata, para eso nos hemos especializado. Y una cosa que me quedó colgada y ahora la traigo a colación con la pregunta inicial, es que cuando ustedes me preguntaron sobre la relevancia de la Fiscalía Especializada, esto no tienen por qué decirlo las víctimas ni los colectivos de víctimas, esto lo digo yo como fiscal de 30 años en el Ministerio Público. Fue sumamente importante la creación de la Fiscalía Especializada. ¿Por qué? Porque nosotros en el equipo tenemos una visión global de lo que fue la represión.
y podemos unir una causa con otra, podemos unir un lugar físico con otro, podemos hacer un traslado de prueba de un expediente hacia otro. ¿Por qué? Porque tenemos una visión global, macro. ¿Qué pasaba antes? Había unos 20 o 30 fiscales que actuaba cada uno en su causa. Entonces, el universo de conocimiento que tenía era su causa, 1, 2, 3, 4 a lo sumo. Nosotros hoy tenemos el universo de las 140. Esto nos permite ver la dimensión de lo que fue la represión y unir una cosa con otra. Y otra cosa también súper importante en este caso, que una fiscalía única tiene un único criterio jurídico. Y como esto no es una ciencia exacta, esto no es una matemática, el derecho tiene distintas interpretaciones. Si uno logra tener una única visión jurídica, una única visión investigativa, logra mucho. Y si a eso le agrega la dimensión de conocer todo lo que fue el aspecto represivo, en realidad tenemos que concluir que fue una cosa muy importante para el país en una fiscalía especializada, más allá de las personas que estén a la cabeza de ella. El segundo elemento que quería introducir, Percivale, tiene que ver con esto de que cada tanto aparezcan documentos con estas características en dependencias del Estado, décadas después de haber sido generados, y me lleva a pensar en esa cosa enorme, con muchísimas ramificaciones que es el Estado, y en las limitaciones que hay de avanzar en esos bienes, en esos inmuebles que son las dependencias públicas. ¿Qué elementos tiene la Fiscalía para poder ser más eficiente en esa tarea de búsqueda que bueno, de golpe nos enfrenta ante un hecho que se da, según se lo cuenta, como un hallazgo poco más que casual, en una vieja repartición, en una vieja sala de una dependencia que tiene muchos años? Bueno, usted se imaginará que la búsqueda en todo el Estado es absolutamente imposible, porque el Estado es un monstruo, hay reparticiones en todo el país, en cada rincón del país. Sería imposible hacer una búsqueda exhaustiva de todo esto. Lo que sí le puedo decir es que cuando nosotros tenemos un indicio de que puede haber algo, nosotros ordenamos solicitamos obviamente por vía judicial los allanamientos y los hacemos. Como dije hoy al principio, hemos hecho 4 allanamientos, cosa que no se hacía antes de la creación de la Fiscalía Especializada, y en esos 4 allanamientos, en 3 encontramos documentación perteneciente a autores de inteligencia. Entonces, la búsqueda exhaustiva que usted me plantea es imposible, pero sí está el espíritu de búsqueda, que eso es lo más importante. Ahora, cuando hablo de búsqueda exhaustiva no pienso en todas las dependencias públicas, pero, sí, por ejemplo, sí en las de las Fuerzas Armadas, que me consta son muchísimas en todo el país, pero aún en ese escenario usted dice que es, no sé si decir inabarcable, pero por lo menos muy difícil de abarcar. Bueno, a ver, lo que pasa es que ahí está la faz política de quienes están al gobierno de las unidades, que ellos pueden ordenar, sí, una búsqueda, y otra cosa es muy distinta desde el sistema judicial, o el sistema judicial tiene todo, primero que nada, para hacer una intervención de esta naturaleza, tiene que tener elementos suficientes como para solicitar una orden y que le otorguen la orden, ¿no? Porque uno no puede introducirse en cualquier organismo del Estado a buscar qué. Entonces, me parece que ahí es el ámbito político, la decisión que imprima a ello. Es bien distinto a lo que podemos hacer nosotros, que nosotros solo intervenimos cuando tenemos elementos suficientes para que eso ocurra. Bien, Percivale, le proponemos hacer una breve pausa para continuar con estos temas. Sí, sí. Seguimos en Mejor Hablar, en entrevista con el fiscal Percivale, especializado en delitos de lesa humanidad, y le preguntamos, Percivale, la institución de derechos humanos se mostró optimista al recibir estos materiales, sin haberlos leído, en que podrían llegar a aportar elementos para la búsqueda de detenidos desaparecidos, de cuerpos. ¿Usted hace alguna apreciación al respecto con la información que leyó? ¿Y qué vínculo también tiene la Fiscalía con el tema de la búsqueda de cuerpos? Bueno, el vínculo es fluido, institucional y personal.
cuando la institución necesita algo vinculado al sistema judicial, lo hace a través de la Fiscalía. Hemos realizado distintas actividades en conjunto. La última fue el registro y allanamiento que se hizo de la base aérea número 1 en busca de los libros de vuelo. Y ahora nosotros estamos a la espera de esa información que nos puede servir para las investigaciones que tenemos en curso, y es absolutamente fluido. Lo que hayan valorado ellos en su momento sin haber visto los documentos, bueno, es la valoración de ellos, pero supongo yo que lo deben haber hecho dentro de este marco que yo les hablaba hoy, de la importancia del encuentro de documentación. Claro. ¿Y qué sabe al respecto de las excavaciones que están vigentes, que se realizan por ejemplo, en los batallones 13 y 14? Bueno, eso, los que conocen más son ellos. Sí. Nosotros tenemos el conocimiento tangencial de cuándo tenemos que pedir vía judicial las intervenciones, pero ellos son los que hacen el trabajo de campo, el trabajo de logística, todo lo que es búsqueda de detenidos desaparecidos. Es fundamental el trabajo de ellos porque está asignado por ley. Lo nuestro es de colaboración y de trabajo conjunto cuando se requiere. Claro. Lo que la participación nuestra cobra importancia cuando se encuentra un cuerpo, porque ahí empieza toda la fase investigativa de los posibles autores. Claro, pero eso sí, de momento y por desgracia no ha acontecido. Claro, sí, sabemos que la institución es la encargada de llevar adelante esta tarea, pero con el vínculo con Fiscalía le consultábamos si ustedes tienen conocimiento sobre algún avance, pero bueno, me queda claro que solamente si hay un resultado, como el hallazgo de un cuerpo, es ahí que se le brinda esta información o este estado de la cuestión a la Fiscalía. Sí, pero el vínculo es absolutamente fluido, porque si a nosotros nos llega una información, enseguida lo derivamos a ellos, o si ellos requieren lo que entiendan pertinente, la Fiscalía siempre está a disposición en la colaboración. Pero la búsqueda, la logística y toda la investigación hoy está a cargo de ellos. Un asunto importante en el que estuvo involucrada la Institución Nacional de Derechos Humanos, que usted también mencionó, convocó o demandó trabajo también para la Fiscalía, ocurrió en marzo en el marco de una investigación justamente de la Institución de Derechos Humanos sobre traslados clandestinos de personas presas políticas en dictadura, y se incautaron libros de vuelos de la Fuerza Aérea entre 1973 y 1980 tras un allanamiento en la base aérea número 1. Esto fue de alguna manera abordado un poco lateralmente en el tramo anterior de la entrevista. En ese momento usted dijo al semanario Brecha que la Fiscalía tiene constatadas cerca de 10 situaciones de traslados clandestinos de presos políticos. ¿Esos libros y otros documentos incautados confirmaron ese dato? ¿En qué está esa investigación? Bueno, de momento todavía no ha llegado la información relevada por la institución. Yo conozco algo informalmente, pero desde el punto de vista formal no ha llegado. Las constataciones de los traslados de Argentina, la Fiscalía los tiene. Lo que todavía no tenemos la confirmación en esa interpretación esa investigación que está haciendo la institución. Por lo que he hablado con la doctora Mota, en pocos días estaría llegando el informe definitivo, pero no le puedo confirmar nada. Ellos son los que sí pueden decir, porque ellos también tienen conocimiento. Quizás no de todos los que busca lo que tiene la Fiscalía, porque en el caso nuestro hubo traslados donde las personas sobrevivieron. Entonces, esa investigación no les compete a ellos y por eso quizás no hayan agudizado el ojo en eso. ¿Cómo es esa diferencia, perdón, Percival, la puede explicar? Claro, nosotros tenemos constatados un conjunto importante de traslados desde Argentina a Uruguay, pero no necesariamente con finalización de desaparición de la persona. Fueron detenidas en Argentina, trasladadas compulsivamente al Uruguay, algunas clandestinas y otras no clandestinas, pero sí compulsivas, porque ellos no vinieron por su medio, sino que los trajeron, en algunos casos en aviones de línea,
Y entonces esa búsqueda no necesariamente la tiene por qué hacer la institución. Si la hace estaría bárbaro, nosotros se lo vamos a pedir para ver si ellos pueden registrar eso también, pero no es lo que están buscando ellos. Ellos lo que están buscando es todo lo relacionado a vuelos clandestinos con detenidos desaparecidos. ¿Se entiende? Bien. La diferencia. Bien, ahí está la diferencia. No es, por lo que se interpreta de su explicación, una cuestión de competencias, sino de cómo priorizan el trabajo las dos entidades. Lo que pasa es que nosotros buscamos cosas distintas. Ellos tienen la búsqueda administrativa de los restos de detenidos desaparecidos. Nosotros hacemos unas investigaciones para establecer verdad frente a todos los crímenes de lesa humanidad y eventualmente hacer imputaciones. Son cosas absolutamente distintas. Recién cuando usted argumentaba a favor de la unificación del trabajo dentro del sistema judicial en una fiscalía especializada, a diferencia de lo que pasaba antes, cuando había distintas sedes a cargo o quiero decir, cuando el trabajo de alguna manera se dividía en una cantidad de espacios del sistema judicial distintos, hablaba, entre otras cosas, de la importancia de que haya una mirada unificada a la problemática de aquel tiempo. Ese elemento ha sido fuertemente criticado, fundamentalmente por sectores de la sociedad que tienen una visión crítica de la tarea de investigación y de búsqueda de verdad para hallar justicia. En muchos casos, sectores vinculados a exmilitares, porque entienden que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad tiene un sesgo. ¿Usted qué responde? Mire, nosotros siempre fuimos muy claros, y fundamentalmente con las víctimas y con los colectivos de las víctimas. Nosotros le dejamos muy en claro, creo por lo menos haberlo dejado, es que ellos son las víctimas y nosotros somos la fiscalía. Ellos tienen determinados intereses y expectativas y nosotros tenemos determinados principios que rigen nuestra función, que es en estos crímenes de lesa humanidad, como en cualquier delito, en cualquier fiscal o fiscalía que exista. A nosotros nos rige el principio de objetividad y el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la ley y de la Constitución, eso es el principio de legalidad, no nos podemos apartar un ápice en eso, y a su vez vamos a ser muy estrictos en el principio de objetividad. Si existen elementos para imputar un delito, lo vamos a hacer, pero si existen elementos que nos dicen lo contrario, nos vamos a abstener. Para darle un ejemplo de esas causas que yo hablé al principio, nosotros cuando tomamos la fiscalía teníamos un universo mucho mayor y pedimos 40 archivos. ¿Por qué pedimos 40 archivos? Por eso mismo, porque nos rige estos principios. Si nosotros entendíamos que lo que se estaba investigando no era un crimen de lesa humanidad, no había por qué investigarlo y estaba prescripto, lo archivamos. Si entendíamos que no existía un nexo causal entre lo acontecido y lo que estaba denunciado, lo archivamos. Si las personas fallecieron, los victimarios fallecieron, lo archivamos. Porque ¿qué pasaba? Esto también es la lógica de lo que existía antes. Como estas causas son muy sensibles, por las dudas yo las mantengo y no las archivo. Tampoco hago mucha cosa. Entonces, nosotros lo que quisimos es limpiar todo aquello que nos impedía hacer un trabajo a conciencia. Creo que lo hemos logrado. Y esto me parece que da una pauta de nuestra actuación, y obviamente que siempre vamos a tener crítica y estamos abiertos a las críticas. Pero nosotros desde el vamos dijimos una cosa y la cumplimos: legalidad y objetividad. Bien, Percivale, disculpas por llevarlo de un tema al otro. No hay problema, y disculpen ustedes porque yo hablo mucho también. No, me quedó algo relacionado a lo que tocábamos, por lo menos al pasar, en relación a los militares y la dificultad para acceder a la información que tienen, ¿no?, quienes participaron de estos crímenes. ¿Usted entiende que como fiscal, como persona especializada en estos temas, entiende que el Estado podría hacer algo para presionar, para motivar a que los militares brinden más información de la poca que han dado hasta el momento? Yo creo que es difícil. La verdad que nunca me he detenido en el tema. Lo real es lo que dijo el otro día el integrante de la institución, el doctor Tyler. La información está, la información la tienen las personas están vivas,
pero lo real también es que no la han aportado y que han hecho todo lo posible para distorsionar la realidad. Eso es a lo que nos enfrentamos, a ese dilema tan espantoso de saber que la verdad existe, que es posible avanzar, pero no podemos o no tenemos los mecanismos suficientes o no nos damos cuenta cómo lo podemos hacer. No sé. Porque, a ver, para que esos militares den la verdad tendrían que tener algo a cambio. Y entonces ahí entramos en un terreno muy complejo y que obviamente excede lo que es mi competencia y es un tema político. No sé. Pero usted sugiere que debería pensar... No, yo no sugiero nada. No. Tengo mis interpretaciones, pero no voy a decir nunca públicamente. Uh-huh. No digo porque cuando se piensan en otro tipo de delito, es decir, se hace énfasis también en eso de que para que una persona eventualmente aporte datos que puedan ser importantes tenga algo a cambio. Eso fue lo que me llamó la atención del comentario. Eso es en crimen organizado, es algo que está habilitado normativamente y que son institutos que están previstos en Uruguay y en el extranjero para avanzar o por lo menos para descabezar aquellos los grupos más fuertes. Se concede a los peces más chicos para llegar a los peces más grandes, que no muchas veces pasa así, pero bueno, esa es la lógica. Esa sería una de las posibilidades, pero yo me niego a hacer ningún tipo de planteo de esta naturaleza, y aparte esto tendría que ser además consensuado con las víctimas. Esto es un tema muy complejo. Claro. Le pido disculpas de no ahondar. Lo real, volvemos a lo anterior. La verdad existe, la tienen los represores y se la han guardado durante todos estos años. Y los represores están vivos. Ajá. Esos elementos, pero no le pregunto por la discusión que no se ha instalado, sino por lo que ya a nivel de crimen organizado ocurre, ¿tienen que ver con elementos que puedan, no sé, por poner ejemplo, alivianar las penas o las sanciones a personas en la medida en que aporten datos, por ejemplo? Todo eso se tiene que hacer a través de una discusión importante y obviamente a través de una ley. Es una posibilidad, pero es difícil. Bien. ¿Qué pasa con estas personas integrantes de las Fuerzas Armadas de rangos menores o civiles que bueno, ni que hablar también policías, pero civiles que han participado de estos crímenes, que han escuchado cosas, que han estado involucrados en menores medidas? ¿Se podría apuntar hacia allí o no movería la aguja en términos de la información que podrían llegar a manejar? Porque este es un camino que por lo menos lo han mencionado desde la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí, el doctor Tyler también habló el otro día en parte de esto. Es real que además de los jerarcas que tienen, que saben lo que pasó, hay todo otro grupo de personas que puede llegar a saber. Y no necesariamente estas personas tienen que ser responsables de lo acontecido. Hay testigos, porque muchas de estas cosas hay testigos, o hay quienes se vieron obligados a cavar una fosa, o a hacer cosas que podrían aportar y no necesariamente tienen por qué vinculárselos a la represión. Eso es, pero eso es absolutamente más puntual. Y hay un montón de problemas también ahí de vínculos de jerarquía, de temores, de mucha cosa, que no es un tema para nada sencillo. Bien, sobre el cierre, Percivale, el fiscal de corte, Jorge Díaz, está muy cerca de completar su mandato, termina el año que viene, 2022. ¿Cómo, en función del vínculo formal que usted tiene con el cargo que ocupa y con la Fiscalía, cómo eso incide, si es que incide en su trabajo, y cuáles son las lógicas que hacen a la permanencia suya en el cargo que ocupa como fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad? Bueno, yo hoy estoy en este cargo y puedo ser trasladado a cualquier otro. El fiscal Díaz lo primero que hizo cuando ingresó a la Fiscalía General fue trasladarme de crimen organizado al Código Civil. Un hecho bastante raro, porque yo me he especializado todavía en penal, y me trasladaron a los 15 días de que él asumió. O sea, puede venir un fiscal de corte y me puede trasladar. Ajá. Como a cualquier otro fiscal. No sé.
Claro, no hay un Eso mandato puede pasar, establecido. incluso hoy el fiscal de corte actual Díaz me puede trasladar también. Claro. Nosotros no estamos sujetos a un cargo sine die, como decimos jurídicamente, o para toda la vida, sino que estamos sujetos a una institución que puede valorar que hoy soy necesario acá y mañana lo puedo hacer en otro lugar. Y uno, como está sujeto a jerarquía, en su momento yo, cuando fui trasladado, recurrí porque entendía que iba en contra de mi carrera, pero bueno, más allá del recurso que yo pueda llegar a interponer, el traslado se puede efectivizar. ¿Usted se quiere quedar en donde está? A mí me gusta la materia, me parece que es un desafío importante, me parece que estamos haciendo un trabajo que puede ser importante para la historia del país, y sí, claro, yo no me quiero ir, eso es que quede claro. Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, muchas gracias por esta entrevista, por estar con nosotros. No, por favor, y un saludo. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto. Escucha distinto. Escucha distinto.